La idea sería trabajar con Vimpela a propósito de experiencias recientes, ¿no? De experiencias recientes que ha tenido él mismo al comprobar la relación que había entre lo que hacía y un mundo de la ética en el que ha entrado, ¿no? En el que ha descubierto o ha relacionado con los conocimientos que habitualmente maneja, ¿no? Entonces vamos a trabajar con él este rato y bueno, pues... Bien, es un honor una vez más estar en IDEO. Innovación, me gusta, y más en un tema como este, sobre el que ya llevamos tiempo reflexionando y que seguramente va a ser interesante que sigamos haciéndolo para transformar dichos e ideas en hechos también, ¿no? Me gustaría subrayar ya en el título que he puesto un subtítulo, primera parte, porque mi intención va a ser daros, facilitaros, después de lo que discutamos, veamos y compartamos, una especie de esquema, digamos, para rellenar, en el sentido de, para seguir reflexionando, porque la magnitud del tema, yo creo que vale la pena que tengamos un tiempo y que más que hacerlo aquí te pillo, aquí te mato, podamos reflexionar y podamos hacer dentro de un tiempo, pues si se tercia, una segunda parte poniendo en común esas reflexiones que hayamos elaborado con calma y con tiempo. Todo esto viene, esta actualización de la ética que siempre desde ya muy jovencito, si me he perdido la expresión, ha estado en mí y también en esta escuela, ¿no? Colaborando tanto en los cursos que ha habido sobre ética como también como ciudadano, como alumno y como docente, me he planteado muchas veces aspectos que me chirriaban de alguna manera en mi propia función como docente, pues se ha actualizado gracias a que en septiembre del año pasado estuve en Bilbao en estas jornadas, Formar para Transformar, un encuentro de tutores y jefes de estudios de formación sanitaria especializada, donde años antes yo había ido como docente presentando cosas de las que aquí trabajamos, y que este año, viendo el programa, me pareció muy interesante porque hablaba de esto de la ética, ¿no? Y además me gustó mucho también el lema, ¿no? Formar para transformar. Cada vez más, en lecturas que estoy haciendo por esos mundos de Dios, lo de transformar, ¿no? Incluso más allá del cambio que está ahora en cuestión el concepto, lo de transformar, y me gustaba. Y luego me gustó también mucho el logo, ¿no? Si os fijáis, esto es lo que aparece, si os acordáis lo que habéis estado paseando por Bilbao, en las calles de Bilbao, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El adoquinado, ¿no? Entonces, claro, uno de los adoquines, los cuatro, pues es una mariposa, ¿no? Está ahí en el ámbito este de la transformación. Bien. Por tanto, al ir allí, de alguna manera también adquirí un compromiso con Juanjo, que en aquel momento era el director de docencia, diciendo, oye, voy allí tal y cual, me empapo de lo que sea, lo cual además ha sido un placer estar por una vez a este lado, ¿no? Y no a este, o sea, ha sido fantástico poder preguntar dudas, tal, ¿no? Los debates, muy interesante, el ambiente y la gente que había allí, y un poco en ese sentido, pues ya iba también en la idea de sacar de ahí alguna idea que nos pudiese ser útil a todos y reflexionar. La verdad es que de lo que más me impactó allí, no la conocía en vivo y en directo, la había leído, pero no en vivo y en directo, fue la intervención de Adela Cortina, ¿no? Por tanto, yo esta sesión la agradezco a ella porque es fundamentalmente a partir de sus ideas lo que me gustaría trabajar con vosotros y daros esas tareas, digamos, para seguir reflexionando, ¿eh? Por tanto, gracias Adela, magnífico. Entonces Adela hablaba de dos tipos de bienes, ¿eh? Ella enfocó el tema en lo que tiene que ver con la formación, ¿no? De hecho, ya fue muy interesante de entrada cuando dijo, creo sinceramente que la gente que se apunta a una facultad de medicina, el primer día, incluso antes de que se apunten, habría que explicarles cuáles son los para qués. Esta va a ser una pregunta clave todo el rato. Los para qués de lo que hacemos aquí, los para qué de la medicina, eso es lo que dijo ella, ¿no? Seguramente yo pensé como psicólogo, pues también, cada uno en su ámbito, ¿no? Pero yo hablaba desde la medicina, decía, habría que explicar los para qué, porque a lo mejor alguno está equivocado y no tiene que apuntarse, porque si su objetivo, su para qué es hacer pasta, eso dijo Adele, me encantó, pues seguramente no es el sitio. Entonces, es un poco en esa línea para la reflexión, ¿no? Ella hablaba de unos bienes externos, ¿no? Pues eso, dinero, prestigio, poder, y luego todo el tema de bienes internos, ¿no? Es decir, aquello que decía ella que da sentido y solamente proporciona esa actividad. Claro, esto de entrada ya, lo de dar sentido, ¿no? Me llegó mucho por todo este tema que estamos trabajando de la salud espiritual, ¿no? Que un proyecto que está en inicio aquí en esta escuela, que cada vez más se apunta más gente, lo cual me parece estupendo, porque ya recordar que con Joan Carles llevamos tiempo diciendo hay que meter una cuarta dimensión en la salud pública, biopsicosocial y espiritual ligado a sentido, no tanto a religiosidad, que quien quiere puede también, sino sobre todo a sentido de la vida. Y por tanto esta idea de bien interno, ¿no?
Aquello que no, claro, la reflexión tiene que ver con la vida de uno mismo también, ¿no? Lo que viene de fuera, si yo necesito, cuando hablamos de felicidad siempre decimos, ¿no? Si yo necesito para mi felicidad cosas que vienen de fuera, consumir lo que sea, sexo, drogas, rock and roll o lo que sea, pues la verdad es que ahí seguramente eso es mejorable, ¿no? Entonces, esa idea de bienes internos que proponía ella, ¿no? Claro, cuando ella hablaba, luego veremos en docencia, cuando ella hablaba de sanidad, desde la medicina, decía, hombre, pues tenemos bienes internos como prevenir la enfermedad, curar lo curable, cuidar lo no curable y ayudar a morir en paz, ¿no? Ella, digamos, de alguna manera citó bibliografía, sus propios escritos, los de otra gente, ¿no? Y se mojó en ese sentido, decir, bueno, desde la actividad sanitaria, estos son los bienes internos. Yo, en el debate de su intervención, pues le pregunté también, ¿no? Digo, oye, y en formación, en docencia, ¿cuáles crees que sean los bienes internos? Bueno, y allí se abrió un debate, que es un poco el que hoy quiero compartir con vosotros, ¿no? Claro, primero, cuando hablamos de salud, ya digo, ya partiendo de estas 4 dimensiones, bio, psicosocial y espiritual. Entonces, la pregunta a hacerse, que yo me haría, que yo os paso, que de alguna manera me gustaría compartir con vosotros, es ¿cuáles serían los bienes internos? Recordar, lo que da sentido y que es únicamente de esa actividad, en la actividad formativa, educativa, escuela. ¿Cuáles serían los bienes internos? Eso que me gusta mucho de estas manos de Josep Torres, ¿no? Que siempre recordamos. ¿A qué dedicamos las manos? ¿Cuál es el para qué de nuestra actividad? Las manos, como sabéis, las mismas manos, siempre lo comentamos, pueden servir para acariciar o para estrangular, ¿no? Las mismas manos. El instrumental que utilizamos puede utilizarse para una cosa o para otra, ¿no? Y en ese sentido, el para qué sigue siendo fundamental, ¿no? Recordar aquello que Carlos Boyero nos comentaba, de que la técnica, las manos sin alma, es decir, sin el para qué, sirve realmente de poco. Y cuántas veces un instrumental que a lo mejor se inventó, se diseñó para algo liberador y empoderador, se convierte en algo precisamente para manipular o para machacar, ¿no? Por eso, la pregunta fundamental que os lanzo, ¿no? Que va a ser la pregunta en la cual pivota toda esta sesión, sería que pensemos, no para responder ahora, sino que nos llevemos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro para qué? ¿Cuáles son nuestros para qué, ¿no? Hablando de estas 4 tipos de salud, ¿no? De saludes, biológica, psicológica, social y espiritual. Claro, pistas, ¿no? Yo os paso pistas que seguro muchos de vosotros conoceréis, pero que a mí me han servido para ver, bueno, entonces, salud, aplicándolo a la escuela, a la formación, ¿no? Claro, pistas desde la biblioteca, no dañar. Ahora, fijaros que entre paréntesis yo pongo las 4 saludes, porque ahora cada vez más cuando voy a algún sitio lo recuerdo, ¿no? No dañar bio, psicosocial y espiritualmente, porque yo como paciente, en los 10 últimos años que estoy como paciente en algunos temas, les digo francamente al auditorio, sea de médicos o que sea, en el plano emocional, muchas veces el paciente ha tenido que animar al profesional. Esto es duro, Y emocionalmente se hacen muchas cosas mejorables, ¿no? En lo que se dice, en cómo se dice, en cuándo se dice o en si se dice. Y por lo tanto, este tema de no dañar, que es como muy repetitivo, como mínimo dañar, sí, pero ojo, no dañar en estos 4 ámbitos. También desde la biblioteca se dice, sí, beneficiar, y yo añado, que no olvidemos en estos 4 ámbitos de la salud, en estas 4 dimensiones, promover autonomía, subrayo, enfatizo, porque esto me gustaría también ahora sacar un poquito de juguillo en lo que tiene que ver con la autonomía, en nuestro caso de los alumnos, y promover justicia. Claro, pistas desde la bioética. Y os aporto lo de Diego Gracia. Yo no olvidaré nunca, lo sigo comentando y a mí me impactó muchísimo aquel día que estábamos viéndolo aquí en el salón de actos de esta escuela y nos dijo, ¿no? Poniendo un poco en cuestión a veces el discurso tan progre que tenemos, ¿no? Algunos, nos dijo, ojo, vamos a hablar claro. ¿Qué preferís? ¿Usuarios, pacientes, clientes, súbditos o emancipados? Porque yo oigo un discurso, dichos, pero luego veo hechos que lo contradicen, ¿no? A mí realmente me parece fundamental. Así que es verdad que luego lo voy ampliando y me parece que también es clave cuando educamos en lo informal, ¿no? Por ejemplo, hijos e hijas, ¿no? Una reflexión clave. ¿Qué preferimos? ¿Hijos súbditos o emancipados? En el tema docente es fundamental, ¿no? Además está escrito,
Pistas de la bioética, la frase maravillosa, la pregunta clave de Diego Gracia. Luego está escrito algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Dice, amarás al prójimo como a ti mismo. No dice más ni menos, como a ti mismo. Acordaos que Carlo Cipollo, el gran estratega, ya nos dijo, cuando hablamos de estrategia inteligente, es decir, aquella que consigue que los cambios se mantengan, que no son cambios por narices o por decreto ley, sino que son cambios negociados, acordados, esa estrategia ganar-ganar, ¿no? Tiene que ver con mis objetivos y sus objetivos, ¿eh? Esa suma, ese hacer compatible, ese diría yo, más que hacer compatible y respetar, armonizar, ¿eh? Armonizar mis objetivos y los suyos. En nuestro caso, docente, alumno, docente, instituciones varias, docente, clientes internos, mis objetivos y sus objetivos. A lo que Marina, recordar que en su Inteligencia fracasada, en ese libro estupendo, ya dijo también que cuando hablamos de felicidad humana, hablamos de mi bienestar y el bienestar del otro, ¿eh? La humana. Acordaos que en el epílogo de ese libro ya se suelta el pelo y nos recuerda aquello de que los cerdos y las cerdas solo pueden aspirar a la felicidad de cerdo, ¿eh? Que la felicidad humana tiene que ver con el bienestar de uno y del otro. Y se pregunta él con cierta exaltación, incluso aquí cuando ha venido alguna vez lo hemos comentado con él, ¿no? ¿Cómo alguien puede ser feliz sin el bienestar del otro, ¿eh? Recordad que cuando hablamos de bienestar, ya lo hemos dicho unas cuantas veces, biopsicosocial y espiritual. Bienestar, salud, felicidad. Bien, y luego una cosa que me encantó de Adela también, de Adela Cortina, cuando habló de la empatía, porque dice, claro, empatía, ponerse en lugar de otro, sí, pero ojo. Dice, también, me gustó mucho esa reflexión, también el torturador se pone en el lugar del otro. ¿Para qué? Para saber dónde puede hacer más daño. Por lo tanto, una vez más, el para qué es clave. Empatía, sí, ojo. Una vez hemos aclarado el para qué, ¿eh? Me encantó esto, yo nunca lo había pensado, la verdad, ¿no? Porque la empatía, dice, claro, saber, ¿no? ¿Dónde le puede doler más, ¿eh? Ponerse en su lugar para fastidiar, claro. ¿Eh? Por tanto, el para qué una vez más. Por eso repito la pregunta, ¿cuál es nuestro para qué? Entonces he fotocopiado para que lo tengáis, os lo llevéis, ¿no? Esta especie de esquema, 4 ideas, 4 que pueden ser 8, 10, 14, ¿no? Yo aquí voy a lanzaros algunas que durante estos meses, desde septiembre, de reflexión, de lecturas, he ido dándole vueltas, pero como pregunta, no estoy nada convencido aún. Precisamente de aquí vendría la gracia también de que hoy lo pudiésemos debatir, ¿no? Por ejemplo, algunos bienes internos que a mí se me ocurren, y fijaos que está realmente como pregunta, sinceramente, porque creo que hay que darle más vueltas. Algunos los tengo quizá más claros, pero hay que darle más vueltas. Por ejemplo, lo de contagiar entusiasmo. Cada vez más cuando reviso los que están reflexionando sobre la ética, sobre la educación, sobre la formación, en determinados lugares avanzados, realmente parece claro que lo de la emoción es fundamental para facilitar aprendizajes, ¿no? Y que es difícil conseguir ese aprendizaje sin entusiasmo. Por tanto, contagiar entusiasmo sería un bien interno. Promover la reflexión, lo que decíamos, hacer por hacer, o cada vez nos interesa más que, además de que aprendan la técnica, sean conscientes del para qué eso, el por qué, las razones, el marco teórico conceptual, dónde nos movemos, esa reflexión, ¿no? Hombre, desde luego, una quizá de las que tengo más claras es aquella que dice 3, facilitar aprendizajes. Ya hace tiempo que intentamos jubilar con mucho cariño, agradeciéndole los servicios prestados al verbo enseñar. Y ya hace tiempo que en estas aulas, aunque en algunos sitios aún lo están descubriendo ahora, aún alucinan ahora con esto, cuando ves, como si hubiesen descubierto el Orinoco. Pero aquí ya hace años que en estas aulas tenemos claro que enseñar, ¿no? Donde el sujeto es el docente y donde tiene tanto protagonismo el docente, probablemente, agradeciéndole, repito, con todo cariño los servicios prestados, quizá hay que jubilarlo ya, prejubilarlo y empezar ya a trabajar más la idea clave, no diré obsesiva, pero clave de mi objetivo es facilitar que aprendan, no enseñarles, sino facilitar que aprendan. Y luego lo de promover cambios, ¿no? Cambios, transformaciones. Repito, honestamente os lo digo como pregunta, no tengo claro estos bienes internos, pero os lo propongo como motor de reflexión. Claro, en salud, teniendo en cuenta esas 4 saludes que hemos visto, la idea sería, entonces, preguntas que me surgen de mi propia labor como docente en estos 23 y los que llevaba antes, ¿no? De docencia. Por ejemplo, ¿es ética una clase magistral a estas alturas?
No, me lo planteo, ¿eh? No digo ni que sí ni que no, pero me lo planteo. ¿Es ética o hasta dónde? Porque también es verdad que una vez más el continuum es clave, ¿no? Es decir, que está claro que dentro de lo que podrían ser clases magistrales, diríamos, tendríamos de 0 a 100, ¿no? Hay gente que hace clases magistrales con un anecdotario, haciendo en cuando preguntas al alumnado, proponiendo reflexiones, lanzando... Bien, o sea, que decir que no es blanco o negro como casi nada, ¿no? Sino que es un continuum. Pero en todo caso me lo planteo. ¿Es ética una clase magistral? ¿Es ético? Ahora que nos metemos tanto también en los foros virtuales y vemos los feedbacks a dudas, a comentarios de alumnos, ¿no? ¿Es ético un feedback machacante? Hay que preguntárselo. ¿Es ético meter el dedito, el deberías en el foro? Hablo del foro porque últimamente, como hago más virtual que presencial, ¿no? Ahí tengo cosas más recientes. ¿Es ético contagiar hastío, desgana? Y eso es curioso. Estoy viendo que también se puede contagiar perfectamente en lo virtual, tú. Dice, ¿cómo puede ser? No, en lo presencial obvio, no obvio. Pero es que en lo virtual también. ¿Cómo se responde a la duda de un alumno, ¿no? Lees el texto y ahí también hay letra y música, ¿eh? La enfatización, el tipo de verbos que se utilizan, la distribución del espacio, el tipo de adjetivos, preposiciones. Aparecen algunos peros, aparece... ¿Vale? Por tanto, me lo pregunto, ¿es ético esto? No sé, ¿eh? ¿Es ético? Aquello sería por acción, ¿no? Hacer cosas que me cuestiono si son éticos que yo las haga. Y además, también por omisión, ¿no? ¿Es ético no hacer algunas cosas, como por ejemplo, no comprobar aprendizajes? Porque claro, eso que a veces hacemos cierta broma, decir, hombre, en grupo, en presencial, ya sabemos que a nadie se le ocurre decir, bueno, ¿qué? ¿Lo habéis entendido? Sí, gracias, tal, ¿no? Y bueno, no, somos serios y pedimos productos, tal, nos fijamos en cosas, hay indicadores, ¿no? A veces más formales, a veces menos, con todo el tema de acreditación nos hemos esforzado también en mejorar eso, ¿no? Eso también a nivel virtual es interesante, ¿no? ¿Comprobamos aprendizajes? Es ético no garantizar, como sea, con lo que uno sabe, con su bagaje, con sus habilidades, con los materiales, con la metodología, con los ejemplos, no garantizar aprendizajes, o no apreciar, no reforzar, no apoyar. Hay una línea ahora, ¿no?, que se está abriendo, que se llama todo el tema de, que no es que inventen nada, pero el nombre, os lo pongo, indagación apreciativa, ¿no? Por aquello de que es fundamental identificar primero lo que se ha hecho bien para luego hacer propuestas de mejora, ¿no? Entonces ahora lo de indagación apreciativa últimamente se oye bastante. Bueno, pues no apreciar, lo pongo porque también lo de apreciar es un verbo que tiene su tela, me gusta, ¿eh? Apreciar. No apreciar, no reforzar, no apoyar. Es ético no realizar. Permitidme la palabra que he descubierto hace poco, y ahora os diré de dónde viene y os comentaré porque me encanta esto del feed forward, ¿no? No en lugar del feedback, además, una vez más sumando, feedback, estupendo. Ahora, esto se lo agradezco, por cierto, a Pablo González, sabéis que con Pablo González, que trabaja, es de la empresa 3 Weeks, estamos trabajando en temas de liderazgo, y con ellos estamos aprendiendo, pues también, claro, compartiendo y tal, aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, este concepto, ¿no? Que la idea sería, en contraposición, distinto a lo que hace el feedback, que es irse sobre todo atrás, está focalizado a alimentarse hacia adelante. Bien. Además, se focaliza especialmente en soluciones, no en problemas, lo cual me encanta, ¿eh? Me encanta. Ya sabéis que en esta casa, hace años dijimos, problemas, no hay problemas. Ay, ¿cómo que no? Esto nos lo dijo Josep Torres, ¿no? Cuando dijo, yo no tengo problemas, así en plan provocador. Y le dijimos, chico, ¿cómo te lo haces? Y dice, hombre, redefino el término, redefino el término. Ponemos aquí, problema. Ahora os diré por qué lo escribo, porque esto había dejado de decirlo hace ya 7 o 8 años. Ahora os diré, que me gusta comentarlo, qué anécdota me ha hecho ahora recuperarlo. Ayer lo comenté en el curso de lanzaderas y hoy los comento aquí. Problema no. Problema es algo a hacer. Uy, que hay el curso tal y resulta que el profesor llama que está enfermo. ¿Un qué problema? No, problema no, algo a hacer. Buscar alternativas, buscar sustituto, cambiar de día, cambiar el tema, algo a hacer.
Lo comento porque hace poco estuvimos en el Hospital de Valme haciendo cursos ahí con Inma para directivos de atención primaria, y en uno de los descansos, eran cursos durillos, de horas, de mucha gente y tal, y en unos descansos vino uno de los alumnos, que yo la verdad no me sonaba la cara, y me recordó que hace años había hecho un curso conmigo de counseling y tal. Dice, ¿sabes una cosa que a partir de ese día he hecho y que me ha cambiado la vida? Incluso, dijo así, ellos textualmente, lo digo humildemente, pero lo dijo así, muy apasionado él. No solamente en el trabajo, con el tema de equipos y pacientes, sino también en casa. Yo de verdad pensaba que me diría algo de eso, que trabajamos como más heavy, y me dijo, lo de los problemas, no tengo problemas, algo a hacer. ¿No? Lo había incorporado, ¿no? Bueno, pues lo he recuperado porque la verdad, homenaje a Josep Torres, esta redefinición. Por eso me encanta esto de que se focalice en soluciones y no en problemas. También me gusta que se oriente hacia el futuro, ¿no? Un poco lo que decía Pablo cuando lo presentaba era lo que nos gustaría que pasara. Claro, yo estoy pensando, él hablaba de equipos, directivos, tal, y yo rápidamente digo, esto, a ver, a la hora de orientar, a la hora de trabajar con los alumnos, a nivel individual o grupal, en el foro o en los correos que puedas enviar, me parece excelente, me parece súper aplicable, y digo más. Es lo que él llamaba reuniones de avance, reuniones de avance, en lugar de centrarnos y quedarnos, como tantas veces nos pasa, en el pasado, ¿no? Reuniones de avance que además, fijaros qué características más bonitas tiene. Solamente un 20% de esa, pongo reunión entre comillas, porque aquí sería esa entrevista, esa comunicación, ese comunicarse con el alumno, solamente el 20% se dedica al pasado, y esa función la hace básicamente el docente, ¿no? Haciendo revisión, comentando de esto que hiciste, tal y cual. Ahora, lo maravilloso es que el resto, 80%, se dirige a ver eso, cómo lo podemos mejorar, qué cosas haríamos distintos, y ahí el papel protagonista es el alumnado, ¿eh? Yo he hecho la traducción, ¿eh? En su caso era jefe directivo docente y el equipo o el profesional el 80%. Me parece un hallazgo, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Y entonces estoy incorporándolo también en el diseño de cursos porque me parece interesante esta idea. Bien, y me encontré con Mariano, en el pasillo y me dice, acabo de leer un artículo tuyo, ¿no?, sobre el miedo, y dice, oye, entonces, Mariano, ¿cuál era la reflexión que me sugeriste y me pareció estupendo incorporar también algo del miedo en esta sesión? Está muy cercana por mi manera de trabajar, mi manera de pensar y tal, es el miedo a innovar, el miedo a hacer cosas que tú sabes que están basadas en pruebas, son plausibles, son aceptables, tiene sentido hacerlas, y te da miedo a hacerlas porque ¿qué te van a decir? ¿Qué va a ocurrir en la institución cuando lo hagas? ¿Cómo van a reaccionar los alumnos? Hay algunos ejemplos, por ejemplo, a mí me daba bastante miedo, aunque sabía hacerlo desde muy joven, porque fui maestro de escuela cuando era jovencillo, el miedo a darle la vuelta a la clase, a ponerla del revés. O sea, a que los alumnos fueran los que dirigieran el operativo con mi ayuda. Y luego me di cuenta que el miedo no era tanto a una cosa nueva como a no estar bien preparado. Eso es lo que me sugería su artículo. Hombre, lo que también comentábamos ahora viniendo, ¿no?, el hecho de que muchas veces cuando uno innova, a veces el entorno también, ¿no?, se mueve, aquello, los perros ladran, señor, ¿no? O sea, que a veces en ese sentido, ¿no?, recordar... Claro, esto, como él decía que iba a hablar de ética, yo me lo miraba a mí mismo y decía, hostia, este artículo que he leído tuyo, que no tiene nada que ver con esto otro en apariencia, sí que lo tiene, porque a mí me remueve un poco, aquí hay gente que sabe de ética, yo no. Si es ético, paralizarme por el miedo, como profesor. Claro. Recordar que el último video que estuve yo aquí en este lado, comentamos aquello de los 30 años de Camarón, etcétera, ¿no? Que claro, cuando uno innova, pues a veces el entorno no aplaude, ¿no? Bueno, pues en ese sentido del miedo, ¿no?, cómo afectaban los miedos y demás, pues es una reflexión que me parece interesante a partir de lo que comenta Mariano. Os he pasado, si esta manera coges uno, claro. Os he imprimido también el artículo esto para que tranquilamente os lo podáis llevar, ¿no? Y esto que publiqué el año pasado, cuando lo del ébola y tal, ¿no?, pues comentando un poquito porque me da la sensación de que realmente el miedo, los miedos se han instalado de forma interesada en nuestras vidas, ¿no? Alguien o alguienes están interesados realmente en que el miedo nos bloquee y nos haga sacar lo peor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, creo que cada vez también más en esto
veo otra conexión también con lo de ética, ¿no? Aquello de que el miedo también saca lo peor de nosotros, ¿no? Normalmente nos bloquea y uno se plantea, ¿es ético no hacerlo por el que dirán o por...? Bien, además en una sociedad como la nuestra, donde el error sigue estando en general bastante penalizado, ¿no? A diferencia de otras sociedades. Bien, ahí tenéis el artículo. Y luego, revisando cosas de ética, me encontré con un libro, ahora veréis de qué año, ¿no? Porque de Fernando Savater, ¿no? Que hablaba de la pedantería de los docentes, ¿no? Entonces digo, mira, voy a ponerlo también porque realmente en algunos puntos realmente me sentía identificado, en algún momento, ¿no? Que eso me había pasado. Por ejemplo, la pedantería, ¿no? Dice, aquella que exalta el conocimiento propio por encima de la necesidad docente de comunicarlo. O que prefiere los ademanes intimidatorios, aquí decíamos el dedito y demás, ¿no? Sobre todo a nivel no verbal, a nivel de músicas, a la humildad paciente. Que se centra puntillosamente en las formalidades académicas y menosprecia la estimulación cordial de los tanteos del neófito. Me encantó este término neófito, que citaba Savater, una palabra que deben reivindicar. Pedantería que confunde y que deslumbra. Eso sí, dice, con buena intención y con autocomplaciente suficiencia. Claro, hablando de pedantería, dice, claro, que la persona que actúa con pedantería, dice, no quiere enseñar a neófitos, sino ser admirado. Decíamos, ¿no? Los docentes, ese trabajo del ego que uno hace, ¿no? Sobre todo a nivel presencial, cuando tienes allí 20, 30 personas que te mueves para aquí, te siguen, que haces así, te siguen, que haces una broma y te ríen, pues claro, evidentemente, eso luego hay que bajarlo al suelo, ¿no? También que se pavonea de sus hallazgos en lugar de estimular los de los demás a realizarlos, ¿no? Dice, incluso, fíjate, a nivel de metodologías, un tema donde yo creo que esta escuela es unos aspectos fantásticos, tanto a nivel presencial como virtual, y que creo que tendríamos que darle también más chance en el sentido de exportarlo más, de lanzarnos ahí, porque estoy viendo, repasando todo esto de la ética y la docencia, que realmente hay muchísimas instituciones que podríamos serles muy útiles a la hora de cómo planteamos nuestros para qués y nuestras formas, los qués y muy importante los cómo, ¿no? Porque incluso el tema de pedantería dice, puede boicotear incluso la pedagogía, pues la forma de enseñar importa muchas veces más que su propio contenido, lo firmo, ¿no? Y además dice también, resulta ineficaz, pues agobia sin ilustrar y expulsa del conocimiento en lugar de atraer hacia él. Bien, reflexiones que son de un libro del año 97, 97, un clásico, El valor de educar. Lo digo porque a veces, ¿no? Lo que decía antes, que parece que estemos descubriendo el Orinoco en aspectos que realmente ya en esta casa especialmente, llevamos tiempo trabajando y con éxito, ¿no? Luego, de este señor Emile Brouillard, que fue redactor jefe del New York Times y que cuando tenía un cáncer, del cual ya no se recuperó, escribió un libro, Ebrio de enfermedad, sus reflexiones respecto al trato que recibía, que me interesa por el tema de lo de la atención, ¿no? Eso, ahora que estamos tan de moda con lo del fullness, ¿no? Mindfulness, atención plena, pues mirad lo que dice un paciente, en este caso es un paciente, ¿no? Dice, me conformaría con que, habla del médico, rumiase mi situación durante acaso 5 minutos, 5, con que me concediera todo su ser una sola vez, con que estuviera unido a mí durante un momento, con que examinase mi alma además de mi carne. Fijaos que dice carne, no dice cuerpo, quiere decir carne para que quede claro. Claro, pide 5 minutitos, ¿no? Claro, yo cuando veo ahora, al otro día me decía, no, es que estoy me decía de otro lugar, un contacto con una empresa que trabaja con nosotros, que colabora, me dice, no, es que estoy en multifunción. Claro, en multifunción los errores se multiplican. Es que además lo oigo, estoy hablando con esa persona y ya noto que está, pero no está. Oigo ruidos, tal, hostia. Entonces, ¿me puedes dedicar 5 minutitos? Atención plena. No, multifunción. Entonces estamos en épocas de multifunción, los errores se multiplican, ¿no? ¿Es eso ético? Bueno, pues hay que valorarlo también, la calidad y todo eso, ¿no? Por eso, lo de los 5 minutos, ¿no? Recordad eso que decía Richard Moss, que el mejor regalo es nuestra atención íntegra, y eso, tanto a nivel presencial como a nivel virtual, obviamente puede realizarse, en cuerpo, como predía Brouillard, en cuerpo y alma, ¿no? Por tanto, tarea que os propongo que hagamos, que podemos empezar aquí ahora a reflexionar y demás, para que ya luego lo podamos ir integrando en el trabajo post-sesión, es eso, ¿no? ¿Qué bienes internos pensáis que puede tener la actividad EAS?